¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Estamos nuevamente acercándole algunos de los contenidos. En esta oportunidad profundizamos lo que vimos anteriormente, que fue el tema de movimientos, demanda y hicimos alguna introducción con respecto a los factores que vamos a retomar. Los factores de la demanda lo tienen en el punto 2 del trabajo anterior: gustos o modas, precio del bien, ingresos de los consumidores, precios futuros esperados y, por último, precio de los bienes relacionados. Retomando lo que habíamos hecho introducción en el trabajo anterior, recordemos la denominación ceteris paribus, que va a ser muy importante al momento de analizar estos factores. Pensemos de esta manera, como si fueran 5 hilos que sostienen, puede ser algún colgante o algo así que ustedes se imaginen, ¿sí? Digamos, estos son los 5 hilos o los 5 puntos desde donde vamos a tener pendiente un colgante. ¿Qué quiere decir? Que si yo suelto un determinado hilo, esto se va a mover, este colgante, ¿sí? Tengamos presente eso al momento de aplicar la determinación ceteris paribus. ¿Qué quiere decir esto? Que analizamos uno de estos factores, cualquiera, y todos los demás permanecen constantes para el análisis. Si no, no podemos profundizar o llegar a un análisis gráfico o la descripción analítica de ese momento. Entonces vamos a iniciar el análisis con el primero de los factores, que es gustos o modas. En este caso vamos a distinguir 3 tipos de bienes: bienes inferiores, bienes normales y bienes de lujo. Hicimos una introducción en los videos anteriores, en el trabajo anterior, y describimos los bienes inferiores y normales. Ahora estamos introduciendo el caso de los bienes de lujo. Bienes inferiores, ¿cuáles son? Son aquellos que cuando tenemos un determinado ingreso los consumimos por un determinado motivo, pero que cuando por alguna situación o mejora nuestro ingreso o cambiamos a otro tipo de bienes, vamos a tratar de consumir menos de eso. Supongamos, tenemos un ingreso limitado, entonces, por ejemplo, estamos cerca de fin de mes y consumimos arroz, fideos, sémola o alguna cuestión así que sirve para alimentarnos, pero a principio de mes, cuando tenemos un poco más de ingreso, en vez de seguir consumiendo ese tipo de bienes, preferimos otro tipo de bienes, no diría de mejor calidad, sino que otro tipo de bienes. Por ejemplo, ya no preferiría tanto ese tipo de bienes, sino más bien carne, poder incorporar algún otro tipo de alimentación, frutas, etc. ¿Se entiende? Entonces, bienes inferiores, aquellos que consumimos, ¿sí? Otro caso podría llegar a ser las gaseosas, ¿sí? Podemos consumir Talca, Manaos o alguna cosa así, pero cuando tenemos un poco más de ingresos, en vez de seguir consumiendo estos, ¿sí?, nos volcamos a otro tipo de calidad. Podría llegar a ser, no sé, por decir una Coca-Cola. ¿Está? Bien. Entonces, esos son los bienes inferiores. ¿Cuáles son los bienes normales? Los bienes normales son aquellos que, a medida que aumenta nuestro ingreso, vamos a tener una preferencia más o menos en el mismo nivel del aumento del ingreso. Nosotros seguimos consumiendo los bienes más o menos en el mismo parámetro que se consumían antes del aumento del ingreso. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, vestimenta, calzados, algún determinado tipo de alimento que prefiero no disminuir, por ejemplo, qué sé yo, la leche.
Entonces aumenta mi ingreso y sigo consumiendo la misma cantidad de leche, ¿no? Sino porque tenga mayor cantidad de ingreso, no es que compre o consume más ese bien quien experimenta ese aumento del ingreso. Y por último, los bienes de lujo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con los bienes de lujo? Tienen un aumento muy superior al aumento del ingreso, o también se plantea por los gustos o moda. Por ejemplo, yo tengo un ingreso limitado de X cantidad de pesos, supongamos 100 pesos, y el consumo de un determinado bien cuando tengo 100 pesos es 0. Por ejemplo, no ando todos los días en taxi, ¿se entiende? Entonces un bien de lujo sería, por ejemplo, recurrir a el uso de un taxi, ¿sí? O otro tipo de bien podría llegar a ser de lujo cuando pasamos de tener 0 consumo a comprarnos un celular, a comprar un artículo de marca, por ejemplo calzado, ¿sí? Un calzado de marca. Yo puedo tener un calzado estándar, pero si me compro unas zapatillas Nike, seguramente proviene de un ingreso que yo tenga normal y que lo fui acumulando, tengo el ahorro, porque no es que todos los días o todos los meses compre ese determinado tipo de bien.